Hola, buenas. Nuestra comunicación para el Congreso CISE 24 tiene como título Memorias y voces sobre la educación afectivo-sexual. Las autoras de la comunicación somos Naya Idoiaga y yo, Idoia Legorburu. Esta comunicación trata sobre un proyecto Erasmus Plus que explicaremos a continuación. Pertenece a la línea 4 de Género y Educación del Congreso CISE 24. El contenido que queremos explicar en dicha comunicación es, en primer lugar, el contexto que engloba o que enmarca el proyecto, el propio proyecto y sus características. En tercer lugar, las actividades que tienen lugar en el mismo. En cuarto punto, los resultados del proyecto y, finalmente, las conclusiones del trabajo que aquí se presenta. En cuanto al contexto, en primer lugar, deberíamos destacar el creciente interés e inversión que ha surgido en los últimos años de parte no solo de las administraciones públicas, sino también de la sociedad en su conjunto. Es cierto que ya desde hace muchos años hay una creciente interés, y un creciente fomento por el respeto hacia los temas de género, pero sin ninguna duda en los últimos años los proyectos, trabajos, contenidos dentro de la escuela y los institutos en torno a este tema ha sido mucho más abultado. En cuanto a los objetivos que se pretenden con este tipo de trabajos o con este tipo de tareas dentro de las escuelas, es sin lugar a dudas conseguir o construir una sociedad más justa, más respetuosa de cara a todas las personas que conformamos la sociedad, entre ellos las personas con divergencias en tipo de género, así como minorías. Ya que se ha demostrado, y es lo que vemos un poco en pantalla, que educar a los niños y las jóvenes es la única solución verdadera y a largo plazo. Como he comentado antes, desde el inicio, los programas escolares europeos han generado debate, pero no solo en Europa. También a nivel estatal, tanto a nivel autonómico, podemos corroborar que esto ha sido una tendencia al alza, el hecho del propio debate de qué es lo que debemos enseñar, en qué fundamentos debemos construir esas teorías y esos contenidos que hay que trabajar en el aula, y de hecho a nivel estatal podemos corroborar que cada cambio de gobierno ha supuesto un cambio de contenidos en este sentido. Las herramientas que vamos a utilizar en este caso y en las que nos vamos a basar son la educación sexual integral, una tendencia al alza también en los programas de educación sexual o de género que se están viendo en los últimos años en las escuelas e institutos, por su alta calidad, ya que se sabe adaptar a las diferentes edades, se basa en la evidencia, etcétera. Y ¿cuál es el aprendizaje que se pretende, ¿no?, con todos estos programas? Pues no es solo un aprendizaje de cara a la mejora del respeto de la sociedad, sino también de un constructo personal más enriquecido, ¿no?, de unas mejores habilidades sociales, empatía, negociación, toma de decisiones, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Y llegamos ya al punto del proyecto, es decir, ¿cuál es este proyecto, ¿no?, en el que se enmarca esta comunicación? Pues es un proyecto llamado Love Act dentro del marco europeo CERF 2022, Daphne, y como objetivo tiene reducir el riesgo de violencia de género y la violencia contra los niños y las niñas. Pero más concretamente lo que tratamos, ya que ese otro objetivo es más amplio, más global, sería dotar al personal educativo, al personal de profesores, profesoras y otro tipo de personal que trabaja dentro del aula, con niños, niñas, adolescentes y también con familias, trabajar o dotar de conocimientos y competencias sobre la educación sexual integral, cómo trabajar con nuestros adolescentes todo este tema, todos estos temas que conciernen a la educación sexual. Y para ello, dentro de las actividades, nos hemos enfocado en el diálogo intergeneracional, es decir, ya que decíamos que debemos dotar a las familias de unas herramientas para saber trabajar la educación sexual dentro de sus familias, dentro de los hogares, creíamos oportuno trabajar mediante el diálogo intergeneracional, que no es más que hacer
ver la necesidad en los hogares de hablar sobre la educación sexual entre niños, niñas, adolescentes con sus tutores o tutoras legales, que puedan ser no solo padres, madres, sino también algunas personas, algunas figuras de confianza de su propia familia, como puedan ser abuelos, abuelas, tíos, tías, o otras personas que no pertenezcan al núcleo familiar, pero sí cercano a la familia. Para ello, las actividades que propusimos fueron, por un lado, las memorias que se realizaron a adultos, adultas y adolescentes, en los que debían un poco hablar sobre su propia experiencia en torno a la educación sexual. Y como segunda actividad realizamos unas entrevistas, pero no las realizamos desde el grupo de investigación, sino que fueron los propios y propias adolescentes los que y las que dirigieron estas entrevistas. Por supuesto, se les ofrecieron unas preguntas guía que no tenían por qué llevarlas a cabo, pero sí eran pues un ejemplo de preguntas que podrían hacer a sus familias. Entonces, a través de esas preguntas, preguntaron a sus padres, madres, a una de las figuras de confianza que ellos eligiesen, ellos y ellas eligiesen, para realizar estas entrevistas. De esa manera surgió un poquito el debate entre las propias familias y se puso encima de la mesa el tema de la educación sexual. Resultados. Los resultados fueron muy amplios y algunos de ellos incluso no esperados, ¿no? En primer lugar, surgieron algunas preguntas introductorias sobre la experiencia de la educación sexual y en estas respuestas se dieron algunos datos que no se esperaban dentro de la investigación, como pudieran ser ningún tipo de vinculación a la educación sexual dentro del hogar, etcétera, etcétera. Navegando por las relaciones, tenían que ver con la afectividad, el amor, la familia, el matrimonio. De aquí surgieron bastantes ideas, no solo en las entrevistas, sino también en las memorias. Es decir, este es uno de los puntos que no se esperaba, ya que los propios y las propias adolescentes unieron la educación sexual no solo con otro tipo de temas, sino también con la afectividad, amor, familia, etcétera. Por otro lado, y ya esto sí que nos esperábamos, ideas o temas que tenían que ver con el género, como la identidad de género, orientación sexual, etcétera. Otros con la violencia de género, que también nos esperábamos, abuso, acoso, etcétera. Otra idea, otro planteamiento que se hizo fue la salud sexual, algo que sí que vemos que es una de las preocupaciones que tienen hoy en día los jóvenes y las jóvenes, pero en mayor medida los adultos o adultas que están relacionados con los jóvenes, ¿verdad? Luego también la valoración de la diversidad cultural, la raza, la religión, etcétera. Y finalmente la educación sexual, incluidas las personas con necesidades especiales, que también salió en alguna ocasión. Como conclusión, las actividades que se recopilaron de Memorias y Voces se postularon como una herramienta muy poderosa y útil para iniciar las conversaciones sobre sexualidad y afectividad dentro de los hogares, es decir, fueron un pistoletazo de inicio para que en los propios núcleos familiares se ponga este tema encima de la mesa. También para que los jóvenes y las jóvenes se tomaran el espacio y el tiempo necesarios para reflexionar, es decir, no siempre se da este momento, este lugar, este espacio en ellos y en ellas para que piensen en qué es lo que conocen, qué es lo que desconocen y qué les gustaría preguntar. En tercer lugar, superar los diversos tabús en torno a la sexualidad en el entorno doméstico y entre generaciones. Como decíamos en el primer punto, esto dio lugar y dio un espacio para que, de alguna manera hubiese un diálogo intergeneracional, pero también para que se eliminasen ciertos tabúes, ciertas vergüenzas que suelen existir y se vea la importancia de trabajarlo dentro del hogar. Finalmente, contribuyó a aumentar la curiosidad, ¿no?, de las personas por los temas y a que buscasen y se informasen sobre ello. Nada más, muchas gracias por su atención y quedamos a la espera de sus preguntas si así lo desean. Un saludo.